Saludos y bienvenidos a esta nueva emisión de A Fondo, la última, por cierto, de este 2020, un año marcado por una crisis sanitaria en forma de pandemia que ha sembrado vientos de destrucción y tempestades en todo el mundo. La Navidad, con sus celebraciones y reencuentros familiares, será este año distinta, acompañados de varias restricciones como consecuencia del coronavirus. Aquí en Alemania, por ejemplo, entró en vigor un confinamiento hasta por lo menos el 10 de enero. No habrá grandes celebraciones en algunas regiones, rige un toque de queda y la venta de alcohol está prohibida. Los comercios no esenciales, las guarderías, los colegios permanecerán cerrados. Mientras tanto, en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido ya están aplicando la vacuna, pero la situación sigue siendo dramática. En otros países, como en Irlanda, se están relajando las medidas tras un cierre anticipado y más duro. ¿Estamos pagando los errores de la política? ¿Cuánta responsabilidad tiene la sociedad? Después de casi un año de pandemia, ¿qué aprendimos? Después de casi un año de pandemia, ¿qué aprendimos? Esa es la gran pregunta, porque a diferencia de otros años, hoy es más latente la necesidad de hacer balances. De eso vamos a hablar en este A Fondo con los siguientes invitados. Se los presento. Claudia Maldonado es chilena y doctora de la Universidad Libre de Berlín. Claudia opina que la sociedad aprendió poco de la primera ola, la política mucho más, porque ahora actúa con mayor determinación. Stefano Carpani es psicoanalista y sociólogo italiano, graduado por el Instituto Carl Gustav Jung de Zúrich y la Universidad de Cambridge. Stefano dice que la pandemia es una oportunidad para mirar dentro de nosotros. Para aguantar estos tiempos tenemos que dejar el futuro de lado y vivir en el presente absoluto. Yetlanesi Alcaraz es periodista, nacida en la Ciudad de México, colabora desde Berlín con varios medios mexicanos. Yetlanesi dice que el actual confinamiento en el que se encuentra Alemania es resultado de la falta de compromiso de la sociedad alemana. El mito del orden y la disciplina alemana se diluyó, dice. Con esto comenzamos nuestro A Fondo de hoy. Gracias por estar con nosotros. Por supuesto, nos pueden mandar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Bueno, la Navidad europea este 2020 va a ser bastante difícil y no solamente aquí en Europa, también me imagino que en otros países del mundo. Aquí las fiestas han llegado con duras medidas para prevenir o, mejor dicho, para frenar la pandemia. Claudia, la pregunta que muchos se hacen en este momento, ¿eran necesarias esas medidas tan restrictivas antes del 24 de diciembre? Yo creo que eran absolutamente necesarias en la medida que los contagios han subido muchísimo y esta segunda ola un poco viene a reafirmar lo que el mundo científico también decía, que si no se tomaban ciertas precauciones, la segunda ola iba a ser peor que la primera. En el caso de Alemania, bueno, lo puse un poco en la cita también, creo que la política ha aprendido más. No sé si es, por así decirlo, para la política ha aprendido más en todos los países. Yo creo ¿A qué te refieres? Yo creo que la política ha aprendido más, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, en el caso de Suecia, donde las autoridades sí tomaron ahora medidas más drásticas, que eran realmente los escépticos, los primeros escépticos, que hubieron muchos problemas. Bueno, Suecia de plano ya no hizo ninguna medida, no tomó ninguna medida. Inglaterra la tomó tardíamente, lo que costó muchas vidas. En el caso alemán quizás fue un poco más complejo porque si bien había mucha presión para que se tomara desde octubre medidas, de hecho Angela Merkel misma pedía medidas más drásticas, los estados no pudieron ponerse de acuerdo, finalmente parece haber llegado tarde y mucha gente dice, bueno, si se hubiesen tomado medidas en octubre quizás no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo actualmente. Claro. Bueno, Stefano, ¿estás de acuerdo con lo que dice Claudia, que los políticos han aprendido más que los ciudadanos con respecto a la pandemia? ¿Por qué, por ejemplo, vemos que cuando abrieron las medidas, levantaron el cierre, toda la gente se volcó a las calles a las compras navideñas, por ejemplo? No sé si los políticos han aprendido. Mucha gente no ha aprendido. Yo ya lo decía en marzo en esta casa, en Deutsche Welle, tenemos que ser todos responsables porque somos todos vulnerables. La pandemia nos enseña
de nuevo el sentido de los límites. Hemos vivido sin límites desde la caída del muro de Berlín, casi siendo borderline, que a nivel psiquiátrico es algo muy difícil y duro. No tenemos límites. Hemos vivido para comer más, para gula. Y los políticos han tenido que improvisar. Es la improvisación, buenos y malos. Nunca se ha habido algo tan raro, tan duro desde las guerras. El toque de queda ni estaba en Europa cuando la NATO estaba bombardeando Belgrado, hace unos 20 años. No estamos acostumbrados a estar encerrados. Y esto nos da ansiedad. A lo mejor hasta puede llegar a depresión. Pero mi consejo es vivir en el presente. Claro, esto es como un poco como que nos dijeron, párate. Un freno, Párate. ¿no? General. Sí, exacto. Eso, La pandemia, ¿crees que eso ha sido el coronavirus? La pandemia es una oportunidad para entender que donde estábamos yendo es un suicidio. A nivel ecológico, a nivel económico, a nivel relacional. No todo era positivo, no todo era negativo, pero por favor, podemos mirar que desde el mundo de afuera hay también otro mundo, el mundo de la interioridad. Claro. A Sí, ver, pero, es ¿tú que qué yo creo opinas? que sí, ¿Qué ha te sido parece? muy aleccionador todo esto que estamos viviendo, que además creo que ninguno de nosotros pensamos ni remotamente nos Nadie, imanginamos claro. que íbamos a vivir algo Una así. situación histórica única, A mí ¿no? me llama muchísimo la atención realmente la reacción de la gente, porque más allá de lo oportuno o no que los gobiernos han actuado y que además, según qué país, según qué región del mundo, podemos discutir si ha sido bueno, acertado o no, la reacción de la gente, y creo que eso es en todo el mundo, es tan, para mí, desconcertante. Estamos viviendo una pandemia con miles y miles de muertos, con una enfermedad que además, si sobrevives, puede dejarte secuelas muy serias para el resto de tu Claro. vida. Y a la gente parece no importarle, parece no darse cuenta de eso, y la gente sigue actuando como si nada. Hemos criticado mucho, por ejemplo, yo que soy de México, en México es que la gente sale, no deja de hacer reuniones, no deja de salir a hacer compras, no deja de tener un montón de actividades que no son fundamentales. Otra parte tiene que hacerlo porque simplemente no come si no sale a trabajar, ¿no? Pero más allá de estas personas que tienen que hacerlo, veíamos hace 2 días imágenes en Dortmund, un día, 2 días Aquí en antes de que Alemania, comenzara claro. el lockdown duro, y era un romerío. O sea, yo me quedé impactada con las fotos que veíamos. Y yo tendría una pregunta para nuestro psicólogo, psiquiatra. Es decir, ¿qué hay en la psique de la gente que Miedo. actúa de esa forma? Es miedo. Mira, justo Pero el ayer- miedo se refleja así, Claro. lanzándote al abismo. Ayer estaba hablando con una paciente que vive aquí en Berlín, en Neukölln, y me dijo que en su edificio, ayer, el día antes que empezara el lockdown a la berlinesa, que no es el lockdown de Italia, de España, las tiendas están cerradas. Tenemos que estar claros, podemos pasear cuanto nos dé la gana. Y esto no es un lockdown. Pero esta paciente me dijo, en el último piso de mi edificio había una fiesta de Nochevieja, de Silvestre, con muchas personas, con mucha música, y a la medianoche hicieron el countdown. ¿Qué quiere decir? La gente necesita sociabilidad, pero es una sociabilidad superficial. Otras personas tienen el Christmas party en Zoom, y yo estaba súper negativo sobre esto. Hoy mi mujer lo hizo y estaban muy bien, divertidos, comiendo, haciendo cosas diferentes. Aquí tenemos que encontrar el equilibrio, ¿vale? Como los niños que están en casa haciendo homeschooling. Bueno, hasta hace 6 meses, un año decíamos, el iPad, la computadora, el ordenador no está bien. Y ahora están 8 horas haciendo Estefano, deberes. tú hablas de la socialización. ¿Y cómo ha pegado, por ejemplo, esa soledad en la gente? La gente responde de manera diferente según lo que son, ¿vale? Hay personas con problemas psiquiátricos que casi se han sentido contenidos en esta pandemia. ¿Por qué? Se han tenido que quedar en casa, a lo mejor con la pareja que no iba a trabajar, y entonces estaban más contenidos y se ha bajado la ansiedad. Otros han respondido de otra manera. Te contesto con 2 ejemplos.
los chiringuitos de Glühwein de Berlín. Bueno, el Glühwein, hay que decirlo, es el vino caliente que se toma aquí en Alemania en las Navidades. La ley decía, se puede hacer compra para que tú lo consumes en casa, y la gente que ha hecho... Bueno, vamos a beber y vamos a tomar, y por esto las reglas, como decías tú, se han tenido que hacer más duras. Es cierto. ¿No? Bueno, Stefano habló, por ejemplo, de la situación en Italia, en España, en Alemania, que es completamente distinta con respecto a las medidas. Y yo te pregunto, Yetlanesi, ¿por qué crees tú que cada país ha actuado de manera distinta aquí en Europa y no en bloque? Bueno, cada país tiene necesidades distintas, cada cabeza, dicen, es un mundo. Y ahí lo vemos, ¿no? Ya tú mencionabas los países nórdicos. Suecia, hoy leía noticias que el rey sueco, hoy en su mensaje de Navidad a la nación, dice: fracasamos, nuestra política fracasó, y eso costó muchísimas vidas. Lo mismo sucedió con Inglaterra hasta cierto momento. En Bélgica hemos tenido unos números terribles, es decir... Yo creo que, como ya lo mencioné, ningún gobierno estaba preparado para esto, y todo el mundo reaccionó como pudo, como creyó que iba a ser lo mejor, pensando en su población, pensando en sus economías. Es un tema realmente complejo. Bueno, ¿no? ella tocó un tema importante que es la economía. Yo creo que sí, yo creo que cuando se hacen comparaciones, bueno, primero esto es una situación histórica que nadie estaba preparado, ni la sociedad, ni los gobiernos, ni nuestro sistema sanitario. No había ningún antecedente, quizás la gripe española, pero hace muchísimos años atrás, no es lo que estamos viviendo ahora. Pero cada país lo enfrenta también de manera diferente, en la medida también de las condiciones materiales que tiene un país, ¿ya? Una cosa diferente, por ejemplo, es enfrentar una pandemia con medidas gubernamentales que van en apoyo de la gente que necesita quedarse confinada, y otra es cuando no hay ningún apoyo económico y tú tienes que salirte a ganar el pan, que es un poco lo que pasa en América Latina. Claro. Entonces, es muy fácil decir, bueno, la gente no comprende, la gente no es solidaria, la gente no tiene responsabilidad en el otro, en fin, pero el asunto es que tú no puedes hacer una evaluación tan drástica si no evalúas también las condiciones sociales y económicas en las cuales la gente está confinada. Claro. Bueno, y a partir del miércoles pasado y hasta el 10 de enero, cierra Alemania, cierran los restaurantes, cierran las tiendas, el comercio, ya lo habíamos dicho, las escuelas, las guarderías. ¿Tú crees que se esperó como hasta el último momento para llegar a esa decisión? Bueno, hay muchas críticas de eso. El Consejo Ético Alemán que salió diciendo que, bueno, no era posible ya sostener esta situación en la voluntad de la gente, que había que hacer restricciones, porque definitivamente esto necesitaba un golpe de timón drástico, porque no había alternativa. Sino bueno, Alemania hoy en día, o sea, ayer llegó a cifras que ni siquiera tuvo la primera ola, y esto es una responsabilidad también política. Claro. El Spiegel incluso dijo que este había sido el peor error político del año, haber retrasado el confinamiento, porque finalmente las consecuencias las estamos viviendo ahora de una manera mucho peor que quizás hubiese sido hace 2 meses atrás. Vamos a ver el siguiente informe. Como hemos dicho, Alemania ha sido de los primeros países en el mundo en pisar de nuevo el freno de emergencia. El gobierno ha impuesto restricciones aún más severas que las que puso en abril, y es que las altas tasas de contagios por coronavirus y las cifras de muertos han puesto bajo presión a los políticos. Solo el miércoles 16 de diciembre se registró un nuevo récord de terribles cifras, 952 muertos en un solo día. Esto ha hecho que cambie radicalmente, por supuesto, la Navidad alemana. Ángeles dorados y vino caliente, el símbolo de la Navidad alemana, especialmente en Nuremberg, el mundialmente famoso mercado navideño. Este año cancelado, solo unos pocos puestos venden frutas y verduras, pero casi no hay clientes. No tenemos Navidad aquí, no hay turistas, es muy malo. Como pueden ver, el mercado está absolutamente tranquilo. La gente solo debe salir de sus casas en caso de emergencia. El alcohol está prohibido en lugares públicos, los toques de queda rigen por la noche, todo está controlado por la policía. Alemania ha dudado durante mucho tiempo en un confinamiento más duro que motivó un emotivo llamado de la canciller alemana. Si tenemos demasiados contactos antes de la Navidad y después son las últimas Navidades que pasamos con nuestros abuelos, entonces sería una gran pérdida. Evitemos hacer eso. Según las encuestas, alrededor del 70% de los alemanes está a favor de un confinamiento estricto, pero ¿cuánto tiempo podrá la gente seguir así?
Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo podrá estar la gente en confinamiento? Por ahora sabemos que aquí en Alemania hasta el 10 de enero, pero no se sabe qué más. Estefano, ¿por qué llamar un cierre justo antes de Navidad? Como acabamos de ver, ya se habían estado haciendo negociaciones entre el gobierno federal que lidera Angela Merkel con los gobernadores o los ministros de los distintos estados y había muchas dudas. ¿Por qué se hace justo ahora? Yo creo porque los alemanes, y me incluyo como alemán o como ciudadano europeo nacido en Italia que vive en Alemania, nos hemos pasado. No hemos tomado esto en serio. Hay un exceso de confianza. En marzo, en Italia, el gobierno cerró Italia. Yo estaba en Italia cuando esto pasó. Había mucho miedo, vida o muerte. Y cuando se habla de muerte, el gobierno protege a sus ciudadanos. Y yo tenía mucha duda. En abril todo se había abierto. Aquí decía, ¿pero qué pasa? ¿No ven la ola que está a punto de llegar? Francia, Italia, España. Pero no llegó. Nosotros hasta ahora no hemos tenido la ola que ha tenido Italia, España. Ahora, Alemania ha cerrado más porque, no obstante, hace un mes y medio, pusieron reglas más restrictivas. Los alemanes se la están pasando. Ojo, en Alemania han tenido a los nazis antes de la guerra y después la Stasi, entonces cualquier regla puede haber un impacto enorme. Pero el problema es los negacionistas. Los que dicen esto no existe. ¿Por qué crees que hay tantas críticas contra esas medidas impuestas por el gobierno? Porque como tú has dicho, además no han sido, no ha sido un cierre total, ¿no? No es un cierre total, es un cierre comparado con otros países que tienes medida drástica, pero podemos decir que Alemania es el país más libre en Europa desde la caída del muro de Berlín. Pero los límites psicológicos van atrás generaciones. Claro. La caída del muro está aquí, ha sido solo 30 años y hay generaciones en vida que han vivido las dos cosas. Hay que tener mucho cuidado. Además, si los límites se imponen desde el punto de vista de la autoridad, no del punto de vista del ser autoritario, y la gente los entiende, se puede haber un desarrollo. Claro. Yetlana, la pregunta también para ti, ¿por qué crees tú que la gente está tan en contra de esas medidas? Alemania está ocupando ahora el puesto número 12 en todo el mundo en contagios y hace poquito, como acabo de decir, batió el récord, un récord muy negativo de muertes. Solo en un día 952 fallecidos. ¿Por qué entonces la gente se opone tanto a esas medidas de confinamiento? Yo creo que, bueno, ya Estefano lo señala, hay una historia y la historia marca a los pueblos, pero también creo que hay un agotamiento de parte de la sociedad. A ver, la primera ola, la gente tuvo mucho miedo. Creo que el miedo fue lo que hizo que Alemania fuera de los países menos golpeados. Vino un verano esplendoroso, otra vez donde la gente quiso disfrutar, sentirse que estábamos como si nada sucediera. Vimos la consecuencia, que es esta segunda ola. Para mí es un error el hecho de este confinamiento ligero, ¿no? que vivimos en noviembre, esta primera fase que fueron 4 semanas. Octubre o noviembre, creo que fue. No, el 2 de noviembre comenzamos con este confinamiento parcial que cerró muchas cosas, pero muchas las dejó abiertas. Claro. Pero en la sí que creo yo que aplica el decir, estamos otra vez en confinamiento. Son 4 semanas que en realidad no sirvieron de mucho, lograron aplacar, aplanar la curva, pero no se han reducido los contagios. Y eso ahora te dicen, no sirvieron esas 4 semanas, ahora vamos más fuerte a cerrar, es mucho agotamiento. Claudia, ¿qué crees tú que se ha hecho mal aquí en Alemania? Porque como estamos escuchando, entre finales de noviembre y las primeras 2 semanas de diciembre han sido más de 20.000 e incluso más de 30.000 casos diarios de contagios. ¿Qué pasó? Yo creo que aquí en Alemania se vivió un fenómeno que un poco, bueno, lo dije anteriormente en un programa que lo señaló el virólogo Drosten, que dice que aquí lo que existía era una falsa seguridad, ¿no? Entre comillas, de que aquí todo estaba bajo control. Entonces se vivía esto que le llamaba la paradoja de la prevención. Entonces se aplicaron medidas,
pero las medidas de prevención tú no las puedes ver en el corto tiempo, solamente las puedes evaluar en un largo tiempo. Entonces la gente decía, bueno, aquí no hay hospitales saturados, aquí no vemos las imágenes que vemos en Italia con gente muriendo en los pasillos de los hospitales o en el caso de España. Entonces eso daba una seguridad a la gente de que en realidad aquí todo estaba bastante bajo control. Y eso provocó de alguna manera que la gente cayera en exceso de confianza y vino el verano, hubo esta apertura y nuevamente nos empezamos a relajar. Eso ligado, como dices tú, a este agotamiento que también fue acuñado por la ONU. La ONU sacó, sacó un informe en octubre diciendo, la OMS, perdón, diciendo que un factor psicológico que estaba afectando a Europa era este agotamiento pandémico que hacía que la gente ya no siguiera respetando, no siguiera respetando al pie de la letra las restricciones. Entonces, es una agotamiento pandémico, Stefano. Yo no estoy de acuerdo. ¿No? ¿Por qué? Al principio, en marzo, todo el mundo decía o escribía estamos en la guerra. Y el Papa dijo, no estamos en la guerra, estamos en la tempestad. A veces pasa que la tempestad se calme y que el viento vuelve a soplar tan duro o más duro. Y yo siempre me acordaré, esto es lo que le digo a mis pacientes, cuando llega la tempestad y tú eres con tu barco en el medio del océano, ¿qué haces? Tienes dos oportunidades. Si eres un navegador, un sailor con experiencia, sabes que no puedes hacer nada. Te vas bajo cubierta, enciendes tu pipa y espera. Y si tu destino, no tu fate, tu destino es el de sobrevivir, sobrevivirás. Si eres un joven, una joven y no tienes mucha experiencia, ¿qué harás? Intentarás armar el barco para llegar a la tierra y te vas a hundir. Hay que vivir en el presente absoluto, como decía la filósofa Agnes Heller. No podemos pensar al futuro. El año pasado estábamos quejándonos que tengo que ir a casa con mis padres, el viaje, qué fastidio. Y ahora, mis papis, los abuelos no los voy a ver. Además hay demasiado drama. Eso es algo muy humano, ¿no? Quejarse. No es muy humano, es muy infantil. Los hombres y las mujeres maduros tienen que entender que quejarse no nos lleva a ningún lado. Stefano dice algo importante, Yetlanesi, que es hay que vivir el futuro. Pero ahora, por ejemplo, estamos el presente. Y lo que yo iba a decir era... Total. No, lo que yo quería decir era que hay que vivir el presente, pero todo el mundo está pensando en el futuro y en el futuro cuando llegue la vacuna. ¿Tú crees que hay, de verdad, nos podemos salvar con esta vacuna? Porque hay tantas cosas que llegan, tantas informaciones distintas. Bueno, claro, el tema de la vacuna es todo un caso, pero lo cierto es que es una vacuna que tiene un nivel de efectividad pues demasiado elevado, ¿no? Y justamente se supone que en Alemania y en el resto de Europa podría comenzar a aplicarse ya a partir del 27 de diciembre. Falta ver. Sí, es otro debate entre la sociedad. Más de 2 personas me han dicho a mí, yo ni de loca me la dejo poner. Está todavía en experimento, todavía no sabemos las consecuencias de aquí a futuro, a años que va a tener. Bueno, yo creo que con esa mentalidad la pandemia nos va a seguir acompañando, no por un año más, sino por bastantes más. ¿Puedo provocar? Bueno, Reino Unido es el primer país de Europa en aprobar la vacuna de Pfizer-BioNTech. La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios otorgó una autorización temporal al medicamento el 2 de diciembre, o el 8 de diciembre más bien, y 6 días más tarde comenzó el proceso de vacunación en todo el territorio inglés. Margaret Keeman se convirtió en la primera persona en recibir la vacuna contra la COVID-19 en Reino Unido. Esta mujer de 90 años, ahí la vieron, dice que está feliz de dejar atrás el riesgo de contraer el coronavirus y que espera que muchos sigan su ejemplo. La vacuna requiere de una primera dosis y un refuerzo a los 21 días. Los ancianos y el personal de las casas de acogida son los primeros o serán los primeros en ser vacunados. Bueno, jamás una vacuna había tardado tanto o tan poco tiempo en ser aprobada como esta que se está instalando ya o se está dando ya en Reino Unido. Claudia, ¿por qué crees tú que se tomó esta medida tan rápido en Reino Unido? Bueno, aquí hay una conjunción afortunada, digo yo, porque para mí la vacuna, el progreso científico que esto implica es lo único que en este momento nos puede salvar de esta pesadilla, por así decirlo. Hay varios factores. Finalmente, la vacuna también es una decisión política. Eso hay que tenerlo claro.
no solamente médica. Y se vieron varios factores que confluyeron. Primero, que se hicieron muchas pruebas en plena pandemia, cuando esto estaba recién, o sea, cuando estaba en pleno desarrollo. Había miles de voluntarios probando la vacuna en distintos lugares del mundo. Entonces, el proceso de prueba fue bastante más rápido y acelerado. Por otro lado, había un financiamiento ilimitado para la búsqueda de la vacuna. Alemania mismo, ¿cuántos recursos destinó? Millones de euros para la búsqueda de la vacuna. Otra cosa importante, hubo una unión de científicos y de agencias estatales, universidades, que se unieron en un objetivo común, que era encontrar esta vacuna. Entonces hubo una coordinación que facilitó bastante la burocracia, sobre todo de las aprobaciones. Y lo último es que había infraestructura. En el caso de BioNTech, que fue el laboratorio alemán donde se creó la vacuna, el dueño de este laboratorio utilizó mucho de la infraestructura que había estado utilizando para la creación de una vacuna contra el cáncer. Entonces ya habían muchos avances, entonces esto fue una conjunción bastante virtuosa y que hace que esto salga en muy poco tiempo, lo que genera las dudas, pero también hay que evaluarlo en este punto, es que es una decisión más que nada, como digo, política. ¿No? Bueno, Estefano, te toca ahora a ti. Quería preguntarte sobre esas informaciones, que un poco lo que iba con Yetlanesi, esas informaciones que han salido sobre las vacunas. Imagínate, tengo acá una información que me pasaron, que es de la teoría de la conspiración, que ya le está dando la vuelta al mundo. Afirma que a través de la vacuna del coronavirus hay un plan encubierto para implantar en la gente microchips rastreables, y que detrás de todo esto está Bill Gates. ¿Qué se ganan con estos rumores? No son rumores, es pura ignorancia y a lo mejor alguna patología psiquiátrica grave. Es decir, yo creo que la mejor vacuna es la responsabilidad. Y espero que sí nos pongan bajo piel un poco de responsabilidad. Un chip de responsabilidad. Hay mucha conspiración, hay muchas tonterías. ¿Y estas informaciones falsas cómo afectan a la gente que ya de por sí está asustada? Mucha gente se traga todo lo que... Yo me acuerdo de mi abuela cuando me decía, es que lo han dicho en la televisión, porque la televisión era la verdad. Bueno, no vaya a echar la culpa a nosotros ahora. No, pero hoy en día las redes sociales se informa en Facebook, Twitter, Facebook van ahora a restringir el contenido justamente para evitar este tipo de situaciones. Pero volvemos a lo que decía antes. Esta es una gran oportunidad para ir en el profundo de nosotros y de las cosas. Si solo rascamos un pelín, no veremos nada más lo que vemos ya. Hay que ir en el profundo. Y además, esta temporada es la temporada de las polarizaciones. Amor y odio. Claro. Estoy contigo, estoy contra de ti y no sé nada. Claro. A mí me fascinó ver en las noticias, y bueno, no es porque yo le desee mal a alguien, por supuesto que no, pero uno de estos líderes conspiracionistas en Alemania que andan encabezando las manifestaciones antimedidas contra el coronavirus, pues enfermó. Claro. Enfermó, no recuerdo exactamente qué ciudad, y pues el señor tuvo que ser atendido y ver que realmente el coronavirus no es solo real, una gripa. Es real. Pero perdóname, ¿por qué queremos la vacuna? La vacuna se necesita como se necesita la vacuna de la gripe para los mayores, que son los más afectados. Voy a provocar. ¿Por qué necesitamos la vacuna? ¿Para volver al consumismo bulímico? ¿Para volver a consumir y para volver a poner el mundo en riesgo otra vez? El consumo no ha bajado, creo yo. Ya, creo que aún todos encerrados estamos en la computadora pidiendo en Amazon cosas. El consumismo está... creo que yo al mismo nivel, y en ese sentido creo que los seres humanos estamos aprendiendo muy pocas cosas y cambiando los hábitos muy poco. Yo creo que la vacuna es necesaria para mí por una cosa muy específica, sobre todo pensando en el caso de América Latina. Nosotros no podemos vivir de confinamiento en confinamiento, o sea, 3 meses libre, 3 meses confinado, 3 meses libre, porque esto está trayendo una pobreza terrible, y no solamente pobreza, sino que hambrunas, etcétera. O sea, las consecuencias sociales, económicas van a ser terribles si en este momento no existe una salida, y en este caso la vacuna parece ser la única salida.
que tenemos a la vista. Y en no hay esas otra. consecuencias terribles que tú ves, ¿crees que se van a profundizar aún más las brechas entre los países ricos y los países pobres después de, bueno, o con esta pandemia? Por supuesto, o sea, las desigualdades en América Latina han crecido tremendamente porque no es lo mismo enfrentar la pandemia con trabajo formal, con una estabilidad económica, a una inestabilidad que te lleva a la pobreza y eso implica Claro. no solamente no son efectos a nivel individual, sino que también familiares, comunitarios. Entonces, ahora lo peor está por verse, ¿no? Lo que venga en los próximos años de cómo va a ser la recuperación económica, de cómo vamos a recuperar también las confianzas, porque otra cosa que se ha quebrado bastante han sido las confianzas, sobre todo en la clase política, para decir, ¿por qué hacen confinamiento? ¿Con qué fin? ¿Qué están tramando? Entonces, hay que Como recuperar, vimos en América claro, o Latina. por qué no. Entonces, hay un trabajo no solamente a nivel económico, sino que también en recuperación de las confianzas políticas. Eso es un factor bastante importante. Y la incertidumbre máxima. Bueno, ¿no? claro. Y sobre todo, Que quizás es lo peor de todo es lo esto, peor, ¿no? la incertidumbre. Es como los niños que se empiezan a dormir en su camita solos y no saben dónde está el límite. Y meten el pie y no encuentran el fin de la cama y tienen miedo. Entonces, hay que poner unos límites. Pero el problema para mí, además de lo que dices tú, es la escolarización. La socialización también asociada a la escolarización. Sin duda, pero si tú paras de escolarizar a los niños, sobre todo los más pequeños, es tremendo. Es tremendo. Claro, aquí en Alemania, por ejemplo, son 2 semanas libres por Navidad. Y ahora van a tener los 10 días de enero, más todos los que vienen desde ahora, ¿no? O sea, que tenemos, ¿cuántas semanas? 6 semanas No, son 3, libres. 4, ¿no? Sí, 4 son semanas. 4. Pero nadie cree que va a terminar el confinamiento aquí el 10 de enero. Esta es la otra sinceramente. incertidumbre. Eso sería Nadie exactamente. sabe, y yo creo que la mayor parte de la gente lo tiene claro, Claro. lo logra entender, porque yo creo que la situación, más allá de que hayan intentado pararla por fiesta, yo creo que la situación después de las fiestas de fin de año va a ser bastante más dramática de lo que vamos a ver aquí, o sea, Claro. de lo que hemos visto hasta ahora Bueno, aquí. ojalá que no. Yetlanesi, hablábamos antes de la politización de las medidas y de la situación del coronavirus. Hace unos días conversaba con un epidemiólogo nicaragüense y me decía que muchos temían allí en Nicaragua que la vacuna se fuera a usar con fines políticos. ¿Tú crees que eso pueda pasar en América Latina? Hijo, pues sí, todo es posible. Todo es posible en América Latina. Yo esperaría que eso sea lo último que suceda, porque no es posible. Tiene que llegar la vacuna y ser repartida democráticamente y como tiene que ser. Claro. Bueno, ya se está hablando un poco, el del acaparamiento por parte de los países ricos de las vacunas, por ejemplo, Canadá, que tiene un 600% más de lo que necesita, Estados Unidos, Inglaterra, la Unión Europea. Y en América Bueno, Latina. ya que estás tocando el tema de Estados Unidos, lo cierto es que este país inició ya la vacunación contra la COVID-19. Se prevé que alrededor de 20 millones de estadounidenses podrían recibir las 2 inyecciones necesarias hacia fin de año y otros 80 millones antes de marzo. Y es que en Estados Unidos el avance del coronavirus continúa desenfrenado mientras el gobierno sigue minimizando los riesgos de la enfermedad. La ciudad estadounidense en Sioux Falls, en Dakota del Sur, acaba de empezar a recomendar el uso de mascarilla, pero no controla si la gente la lleva. Usar tapabocas es muy eficaz, pero a algunos no les gusta que les digan lo que deben hacer. El precio que se paga a cambio es muy alto. Las cifras de contagiados y muertos no dejan de aumentar. Los hospitales están saturados. Una de las cosas más duras es no poder permitir visitas, no dejar entrar a las familias y tener que comunicarse con ellas para mantenerlas informadas. Cristina Bjorkman perdió a su marido en octubre. Los médicos lucharon durante 30 días para salvarle la vida. El tema de la mascarilla se ha vuelto político, pero debería haberse mantenido como un asunto médico. La pandemia se usó en la campaña electoral estadounidense, pero ¿cuán política es la lucha contra el coronavirus? Tú que eres el... Bueno, hasta ahora van 307.500 muertos por COVID-19 en Estados Unidos, según la Universidad Johns Hopkins.
¿Por qué, Claudia, en Estados Unidos se ha politizado tanto el tema del coronavirus? Bueno, yo creo que no solamente en Estados Unidos. El asunto es que se ha tratado de minimizar países como Estados Unidos, como Inglaterra, como Brasil. Han sido el estandarte de la negación, ¿no? Porque finalmente lo que ponían era el dilema de economía versus la vida de las personas. Entonces se presionó mucho para que no hubiera un cierre económico, porque eso implicaba también una mala propaganda para los gobiernos. Claro. Trump estaba en plena carrera por la reelección y, bueno, justamente la vacuna se anuncia una semana después de las elecciones. Claro. Eso fue bastante... Entonces se politiza y entonces se vende mucho también la vacuna como una propaganda. Lo ha hecho también Rusia, claro. Ojo, lo hizo Rusia. Bueno, y como decíamos en el informe, no solo la vacuna, sino la mascarilla también en esas elecciones o en esa campaña nosotros vimos, por ejemplo, la mascarilla como tema político, ¿no? Biden, que no la usaba, era, o mejor dicho, que usaba la mascarilla, era el cobarde, y Donald Trump, que la usaba, era el hombre duro. ¿Por qué se utiliza esto así, pero hablando en psicología, por ejemplo? ¿Y qué efectos ha causado esa mascarilla en la gente ahora? El hombre, la mujer, dura, que dice, a mí no me hace falta la mascarilla porque yo soy invencible, otra vez debería ser ingresado en un psiquiátrico porque es un megalómano. Es como si a mí esto no me va a tocar, yo soy superior, yo soy el ecce homo. Y Nietzsche no terminó muy bien. Pero la mascarilla es muy importante. ¿Cuántas veces nos hemos reído de los asiáticos que venían a Europa de viajes y decíamos, qué tontos, ¿qué hacen? Bueno, son responsables y nos cuidan, no nos pasan sus mocos. Ahora nosotros tenemos que poner la mascarilla. Desde el punto de vista de la psicología analítica, la psicología de Carl Gustav Jung, la máscara es muy importante. Él hablaba de la persona, que es la imagen que nos construimos. Tú eres una periodista, una socióloga, otra periodista, uno psicanalista. Pero nosotros nos ponemos muchas máscaras. En mi casa soy papá, soy marido. En mi praxis soy psicoanalista, cuando estoy aquí soy otra cosa. Las máscaras son importantes cuando no nos identificamos en pleno con ellas. Entonces hay que saber cuándo meter una máscara, porque es lo que nos ayuda a vivir la sociedad. Una máscara es vestirte por la mañana y salir de casa, porque si sales desnudo, bueno, te llevan al psiquiátrico otra vez. Claro. Tenemos que tener muchas máscaras y por esto hay que meterla y quitarla y saberlo. Claro, Yetlane, se espera una nueva ola más fuerte de coronavirus en América Latina. ¿Cómo afrontamos ahora toda esta situación con las fiestas navideñas? Bueno, yo creo que en América Latina es que no ha acabado la ola, ¿no? Se habla ya incluso de terceras olas cuando estamos en la cresta todo el tiempo, ¿no? Yo, desgraciadamente, soy muy pesimista respecto al resultado que después de Navidades, ¿no? En nuestros países, en nuestras culturas, en donde la convivencia familiar es tan importante, desgraciadamente yo creo que mucha gente no ve más allá, ¿no? Ay, bueno, solo un ratito, vamos un rato nada más a la casa y no creo que después de Navidad esta ola termine. Al contrario, tendremos que comenzar a ver los resultados de las fiestas navideñas y no solo en América Latina, en todo el mundo. Lecciones, ¿qué aprendimos, Claudia? Primero, yo creo que el actuar político en esta cosa de la toma de decisiones de medidas tiene que tener primero un respaldo científico. Yo creo que en ese sentido Alemania lo ha manejado bastante bien, siempre con un comité asesor. Otra cosa para mí súper relevante y que tiene que haber una transparencia, credibilidad. Ya lo ha dicho, por ejemplo, el ministro de Salud alemán cuando dijo, bueno, nosotros no vamos a aprobar una vacuna de emergencia porque vamos a actuar para no perder la credibilidad de la gente, vamos a seguir los requerimientos que nos pide la agencia europea y eso puede tardar un par de días, pero lo vamos a hacer así porque tenemos que tener credibilidad. Otra cosa negativa es que nos ha mostrado la fragilidad de nuestro sistema sanitario. Yo creo que en el caso de América Latina ha sido dramático. Entonces, eso espero que exista una voluntad de reforzar ese aspecto. Otra es que necesitamos estrategias socioeconómicas para afrontar este tipo de problemáticas que seguramente en el futuro van a ser más recurrentes, o al menos. Y lo último, quizás de que si hay voluntad política, por ejemplo, para encontrar una vacuna, debería también existir voluntad para otras cosas, como por ejemplo el cambio climático, cómo afrontamos o cómo encontramos vacunas para otras enfermedades, por ejemplo. Todo una cosa de voluntad.
Estefano, ¿qué lecciones nos deja la pandemia este 2020? Yo creo que es demasiado pronto para decir. ¿En serio? Lo que hemos aprendido, porque ya sí. tenemos casi un año. Es demasiado pronto. Tenemos que focalizarnos, mentalizarnos que esto va para largo. Tenemos también pensar que tenemos que cambiar algo si de verdad queremos cambiar las cosas. No podemos pensar que, bueno, un poquito de lockdown y después volvemos a lo de antes. Y tampoco hay que ser muy paternalistas, ¿no? Hay que confiar en nuestros políticos. Hay algunos mejores, hay algunos peores. Y cada uno tiene que ser responsable en lo suyo. Claro, Claro, no estar esperando además que nos cierren, que nos manden a casa, que nos manden en confinamiento, sino también nosotros, ¿no? Actuar en tomar consecuencia. responsabilidad, por supuesto. ¿Y para ti? Yo creo que más bien esta pandemia tendría que darnos la posibilidad a cada uno de nosotros de replantearnos las cosas importantes de la vida, qué queremos, cómo queremos vivir y en función de eso actuar. Claro. Me cuido porque quiero vivir, porque tengo un hijo que me necesita y porque amo la vida, ¿no? Me gusta mucho. Y lo del consumo que tú dijiste, ¿no? Por ejemplo, es tan importante además tomar conciencia, y no solamente por la pandemia, sino por ejemplo, el medio ambiente, que lo hablaba Claudia antes, Usted ¿no? decía, si existiera un acuerdo político como el que se hizo ahora para descubrir la vacuna, si así se pusieran de acuerdo para otras temáticas que son urgentes, porque esta pandemia va a ser un juego de niños a lo que se viene con el tema del cambio climático. Bueno, por cierto, hay que decirle a nuestro público que aunque nosotros estamos aquí en esta mesa redonda y no tenemos mascarilla, tenemos acá unos paneles que nos están protegiendo a todos. ¿Tienes miedo, Estefano? No. ¿No tienes miedo de la pandemia? No tengo miedo, porque no es tanto el miedo. Nietzsche dijo que Dios había muerto, y es verdad. Freud dijo que Dios o la religión es una fantasía. Dios, no el Dios de la Iglesia, pero el cosmos, la naturaleza, hace que el mundo evolucione o se transforme de una manera y de otra. Por eso no tengo miedo. Bueno, con esto nos vamos, pero les pedimos que no bajen la guardia, que se cuiden, que cuiden a los suyos, que recuerden que la COVID-19 no desaparecerá de la noche a la mañana, y por eso en Navidad deben acatar las recomendaciones de seguridad y el aislamiento. Es momento además de hacer balances personales y de familia. Desde Berlín les vamos a desear a todos momentos de mucha paz en esta Navidad. Hasta el año próximo. Chao.